Muy buenos días, una nueva edición de Café Nasnuden y como siempre, como cada mañana, en nombre de la Asociación Platense, agradecerle en esta oportunidad a Antonio Maceiras. Bueno, quién mejor que el Pato decir de quién estamos hablando y yo aprovechar no solamente desde la parte institucional, sino desde la parte personal. Antonio, agradecerte el tiempo que nos estás dando para poder hablar de básquet como nos gusta hacer muchas veces en la vida. Muy bien, encantado de compartir ese tiempo con vosotros. Bueno, muy amable. Los dejo y nos vemos. Los voy a estar escuchando atentamente. Un abrazo muy grande. Chau, Antonio. Chao. Gracias, Pichi. Antonio, bienvenido. Un placer, la verdad, un privilegio tenerte, poder contar este ratito contigo para charlar y saber, preguntar, hurgar un poco en tu carrera, porque has estado, o sea, jugador, entrenador, manager de los mejores equipos del mundo, FIBA, ¿no? No solo los mejores, sino los íconos, FIBA, NBA. Pensaba, te queda el Boston Celtic nada más de los super top. Eh, Así que podemos hablar mucho tiempo. Yo quisiera arrancar por este lado. Acá en Argentina, no sé si pasará ya, aún en el fútbol, que está bastante más desarrollado, queda difuso la tarea del manager, del general manager, del director deportivo. Vos tuviste una carrera larga y muy buena en Barcelona y después en el Real Madrid. ¿Cuáles son las tareas en Europa, por lo menos, o si son diferentes ambos clubes, de la tarea del manager o director deportivo? Bueno, en mi caso el cargo siempre fue el del máximo ejecutivo del departamento de baloncesto. En el caso de Barcelona se llamaba secretario general, en el caso del Real Madrid se llamaba director de baloncesto. Es más, en medio tuve 2 años en el Acasbayu Girona con Marc Gasol y otros jugadores que tuvimos también 2 temporadas muy exitosas. Y mi cargo, pues además de las cuestiones técnicas, de la composición de la plantilla, de la organización deportiva del club, también abarcaba la composición estructural e incluso los aspectos económicos y administrativos, ¿no? Pero vamos, en cuanto a lo que era la parte deportiva, la parte técnica, básicamente se concentraba en escoger pues, el staff técnico, el entrenador y después ayudarle a construir el equipo, ayudarle a construir la plantilla. Claro, es un trabajo en conjunto con el entrenador y con la directiva, supongo, porque reclutar jugadores tiene que ver con la calidad técnica, lo que quiere el entrenador, pero también con un presupuesto. Sí, bueno, la directiva básicamente lo que da es unos parámetros económicos en los que moverse. La directiva pues no es profesional, no tiene conocimientos técnicos o baloncesto y vamos, en los clubes donde la directiva pretende influir y participar en la composición de la plantilla suelen ser unos desastres lo que acaba sucediendo, ¿no? Entonces, a no ser que tengan la suerte de tener un directivo extraordinario que además de ser amateur y dedicarle tiempo, tenga la suficiente dedicación como para estar plenamente conocedor del mercado, de la calidad de los jugadores, de los precios de los mismos, de estar haciendo pues, la prospección entre los agentes para saber las situaciones contractuales y las aspiraciones de cada jugador. La directiva básicamente lo que marca es unas directrices económicas y a partir de estas pues el entrenador tiene unas aspiraciones técnicas y dijésemos que el responsable de la sección o del club, el director deportivo, o el director general, pues lo que hace es, con ese mix de las aspiraciones técnicas del entrenador y de las limitaciones presupuestarias de la directiva, pues intentar conseguir los mejores jugadores posibles. Y eso obviamente supongo incluía la contratación del entrenador. Sí, por supuesto. Además, yo en mi caso he de decir que el entrenador me parece la piedra angular del proyecto. O sea, el entrenador es la persona en la que vas a poner en sus manos el equipo, es la que vas a poner a gestionar todas las contrataciones de jugadores y tener un entrenador sobre el cual no tengas la máxima confianza y no tengas pues, la capacidad de trabajar coordinadamente y en una misma idea, en una misma sintonía con él, hace imposible la viabilidad de un proyecto deportivo. Claro, y hay, Antonio, mucha diferencia o muchas similitudes del Madrid y el Barcelona. Sí, hay bastantes, bastantes. Yo diría que muchísimas.
Tienen los dos la peculiaridad de que no son un club, sino que son una sección dentro de un club, en las cuales además marcadamente están por detrás de lo que es el primer equipo del club, que es el de fútbol. Y sí, diría que tienen además dos organizaciones, dos sociedades con una grandísima masa social y una importancia pues, de que la masa social se sienta orgullosa y se sienta representada por sus equipos. Y sí, consecuentemente, a partir de que son dos instituciones de un nivel de un tipo muy similar, pues el funcionamiento también es bastante similar. ¿Cómo lo ves a esos dos equipos ahora? Bueno, yo creo que ambos han tenido un final de temporada un tanto decepcionante, pero hay que tener en cuenta cómo ha sido esta temporada. Una temporada que ha estado suspendida por varios meses, en la que se ha reprendido sin prácticamente tiempo para ponerse en forma y luego jugándose todo casi a partido único. Pero yo creo que ambos, el Real Madrid y el Barcelona, tienen dos proyectos deportivos del máximo nivel, pueden ser perfectamente los dos mejores de Europa. Si no son los dos mejores, pues están a la par de los que lo puedan ser y yo creo que están en un momento brillante y es una suerte para los aficionados españoles el tener esos dos equipazos, esas dos plantillas de un potencial tremendo en esta liga que les brindan pues un espectáculo y un nivel deportivo del máximo nivel. Sí, tal cual, siempre haciendo punta. Yo tengo siempre me cuestiono, viste, comparo obviamente la liga española o la liga argentina, obviamente hay diferencias claras económicas de primer mundo con mundo subdesarrollado. Y pregunto, en la liga española, acá vemos los partidos por televisión o los seguimos, y hay una gran cantidad de jugadores extranjeros. Después de la famosa ley Bosman y demás, aún más. Sin embargo, generalmente muchos jugadores nacionales, teníamos la idea nosotros, yo por lo menos, para el desarrollo de los jugadores nacionales, para mejorar la selección. Y sin embargo, España tiene una gran cantidad de extranjeros y una selección de primer nivel mundial. ¿Cómo es cómo se maneja eso? Bueno, porque como consecuencia de la globalización, que no es de algo particular del baloncesto, sino que es algo de nuestra civilización actual, pues los jugadores circulan. Y, por ejemplo, no había habido nunca tantos jugadores en la NBA españoles como los que hay actualmente. Bueno, no sé si esta última temporada, pero recuerdo que antes de que retornasen a Brines y Claver y alguno más, pues había, me parece, una temporada 10 o 12 jugadores españoles en la NBA. Claro, que aquí vengan jugadores de un nivel medio a ocupar plazas en los equipos españoles, mientras hay jugadores españoles en la NBA, pues creo que el balance significa que el nivel se ha incrementado muchísimo. Y yo creo que todos tienen que asumir que estamos en una sociedad globalizada, que lo que hay que ser es competitivo, lo que hay que hacer es tener calidad y ser bueno, y no pensar que te van a dar de comer porque tienes un pasaporte de este color o porque has nacido en tal sitio. Entonces, yo creo que en ese sentido los jugadores españoles pues tienen un escenario más complicado para llegar, pero también les obliga a trabajar más fuerte y les obliga a ser más competitivos. Y en ese escenario, pues bueno, hay muchos de ellos, los que de verdad tienen calidad, son capaces de salir, de sobresalir y de tener el nivel para poder competir en las máximas competiciones, ¿no? Y los que no lo son, pues si se espera que porque se les va a apadrinar, se les va a poner en una situación fácil y se les va a acompañar de la mano, van a ser buenos, pues creo que estamos muy equivocados. Esa no es la forma en la que normalmente los deportistas suelen triunfar. El otro día escuchaba a Luis Escola y él decía que él decía que para la Liga Argentina a él le parecía muy bien fichas libres, no tantos nacionales. Después por ahí dijo, bueno, tal vez uno o dos obligatorio, daba esto que decís vos. Acá durante mucho tiempo es medio un tema tabú, o sea, jugadores nacionales. Entonces, ¿vos te parece que acá podría ser igual? Que fichas libres es lo mejor, porque levanta el nivel. Mira, no estoy tan ubicado como para poder hacer un juicio realmente con fundamento. Lo que sí tengo que decir es que creo que, por una parte, los clubes han de ser conscientes de que promover los jugadores propios es una cuestión interesante. O sea, el conseguir, por ejemplo, la estabilidad que tienes si tú sacas un jugador de tu sector juvenil, es un jugador que vas a poder mantener en el club y que vas a poder tener a largo plazo. A lo mejor si el jugador va muy bien, pues lo pierdes, pero bueno, como mínimo tendrás una compensación económica.
Mientras que si lo que haces es simplemente ir trayendo extranjeros, vas a tener jugadores que pasen por ahí y que no vayan a tener continuidad y que vayan a despersonalizar la institución, ¿no? Entonces, yo creo que los clubes han de estar preocupados de conseguir que los jugadores locales, los jugadores que ellos producen en sus categorías inferiores, tengan una posibilidad de asomar al baloncesto profesional. Pero de ahí a garantizarles que van a jugar, que van a tener sitio, que van a tener plaza y que simplemente por haber nacido aquí o por tener este pasaporte ya tienen un puesto de trabajo, pues me parece que eso en la Edad Media igual tenía sentido, pero actualmente vivimos en un mundo diferente. Actualmente te pueden contratar de cualquier empresa del mundo para trabajar si eres bueno y si no eres bueno, no esperes que vayas a conseguir trabajos, ¿no? El jugador tiene que entrar en esta dinámica y tiene que entender que él tiene que mejorar, tiene que ser competitivo y tiene que ser contratado por su calidad, no por un pasaporte o por un lugar de nacimiento. Y no tapa, o sea, la cantidad de extranjeros no tapa el buen trabajo que uno puede hacer en las divisiones formativas. Claro, es que si se hace un buen trabajo y hay jugadores de calidad, los jugadores, vamos, ¿quién en Corrientes prefiere tener un jugador ucraniano, por poner un ejemplo, que un jugador nacido en Corrientes? Entonces, claro, si el jugador de nacido en Corrientes piensa que él tumbándose a dormir simplemente pues va a tener el sitio garantizado, mientras que el ucraniano está dispuesto a trabajar como un salvaje para poder conseguir ese sitio, pues evidentemente vamos a tener un mal resultado, ¿no? Pero aquí en un club, digo Corrientes o digo en Tucumán, le prefiere tener un ucraniano que un jugador nacido allí, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente la ventaja de tener jugadores locales es una evidencia en muchísimos sentidos, pero eso no tiene que hacer que el jugador local se aproveche de eso para dejarse ir o para no trabajar lo suficiente y no ser lo competitivo en referencia a los jugadores con los que están luchando por el puesto de trabajo. Sí, un mundo nuevo, definitivamente, ¿no? Vuelvo al tema del director deportivo y demás. Vos conocés, ya vamos a entrar en eso, pero vos conocés muy de adentro y muy bien tanto el básquet FIBA y el básquet español como la NBA. En la NBA, el director deportivo, más allá del nombre que tenga, ¿es similar o me da la sensación que está mucho más dividido los trabajos? ¿Cómo es? No, es un concepto completamente diferente. Para empezar, la NBA, en las franquicias son empresas cuyo fin primero es ganar dinero. O sea, no olvidemos, nosotros estamos acostumbrados en el deporte profesional del resto del mundo a que lo que importa es ganar competiciones aun a costa de destrozar la economía, de dejar un club en bancarrota o de que haya un mecenas que ponga de su bolsillo. La NBA es un negocio, o sea, las franquicias se estructuran para conseguir ganar dinero. A partir de ahí, pues ya en el propio sistema organiza que no se puedan hacer barbaridades con límites salariales y demás, ¿no? Y dentro de esto, pues evidentemente el general manager, que es habitualmente el presidente, el director de operaciones deportivas, ¿no? De cualquier organización de la NBA, de cualquier franquicia, pues es la persona que tiene la máxima responsabilidad. Y yo creo que es de inteligencia mínima que él trabaje con una sincronización con el entrenador, porque no tiene sentido que haga operaciones que al entrenador no le valen para nada y entonces te contrate jugadores que luego no van a ser utilizados. Pero por otra parte, si por ejemplo por una franquicia es importantísimo a diversos niveles, pues puede ser marketing, puede ser de implantación en su comunidad, ¿no? de proyección social, etcétera, tener determinado jugador, la franquicia va a contratar o va a mantener ese jugador y el entrenador tendrá que entender que para la franquicia eso es necesario y que él tiene que ajustarse dentro de esa política, ¿no? Es otra perspectiva diferente. Evidentemente las operaciones deportivas tienen una implantación y tienen una importancia tremenda en el sentido de que la franquicia será más rentable y funcionará mejor cuanto mejores sean sus resultados, pero no se comenzará la casa por el tejado diciendo vamos a ganar como sea y luego a ver si esto sale bien económicamente, ¿no? Claro, es al revés. ¿Y tenés datos de las 30 franquicias, todas ganan dinero a pesar de los malos resultados? ¿O cómo es? No. Yo creo que todas ganando dinero en una misma temporada es un hecho bastante raro. Pero fundamentalmente ganan dinero. Algunas, como la que trabajo yo, pues afortunadamente ganan mucho dinero, ¿no? Entonces, hay otras, pues que unas temporadas les va mejor, otras les va peor.
Pero en general las franquicias ganan dinero y a la larga no son deficitarios. O sea, puedes tener una mala temporada por algunas circunstancias o puedes tener una época, aquello de, como se dice, el rebuilding, ¿no? Cuando estás reconstruyendo el equipo, pues que tengas unas temporadas de malos resultados, pero ahora, como cualquier empresa convencional, ¿no? O sea, puede haber una determinada situación en la cual la coyuntura te haga no estar teniendo los resultados que esperas, pero si tienes un plan y tienes una estrategia y una organización, a la larga vuelves a ser una empresa con provecho, ¿no? Y entonces la NBA pues pasa lo mismo. Las franquicias están orientadas a eso, en algún momento les puede salir mal, generalmente cada temporada hay alguna franquicia que pierde dinero, pero a la larga la estrategia, la orientación es a ser rentables económicamente. Bien, y me llama la atención justamente siendo una empresa que lo que busca es ganancia, a mí siempre me llamó la atención que se hace el rebuilding, la reconstrucción de los equipos y por lo menos un mediano plazo, con mucha paciencia vamos a suponer, los Pelicans, ¿no? O los Lakers, los mismos Lakers hace 3 años atrás. ¿Se proyecta a cuánto tiempo? No, vamos, que cada situación es diferente, ¿no? En principio hay que entender que el marco de contratación. El Real Madrid, si quiere reconstruir el equipo de fútbol, lo puede hacer en 2 semanas. O sea, pone ahí 1.000 millones de euros en el mercado y puede conseguir a los mejores jugadores del mundo. En la NBA eso no es posible. O sea, primero, el resto de equipos no van a... De entrada, los traspasos, el vender a un jugador simplemente por provecho económico no está permitido. Siguiente es que además tienes un límite salarial, con lo cual puedes aspirar como mucho a reunir determinados jugadores, pero luego tienes que hacer unos equilibrios para que esos salarios entren, con lo cual tampoco puedes meter todos esos salarios. Entonces, la forma de reconstruir que depende exclusivamente de ti es el draft. Es el que si eres uno de los equipos malos, pues vas a estar escogiendo arriba y tienes que entender eso, que te va a llevar un tiempo, pues el conseguir esos tipos de jugadores que son los mejores de sus generaciones, que te permitan ir, que vayan ellos consolidándose y vayan madurando y a partir de ahí, pues que vayas teniendo una base y que si eventualmente se te aparece una operación en el mercado en la cual a un agente libre pues puedes ficharle durante el verano, te puede permitir acelerar el proceso, como fue el caso de los Lakers cuando conseguimos a LeBron James, ¿no? Pero es un proceso que no depende individualmente de ti, depende de todo el marco en el cual estás inscrito y, por tanto, te lo tienes que tomar con la paciencia y con la tranquilidad que requiere, esperando que sea lo más corto posible, pero no puedes, no hay un... O sea, si tú, por ejemplo, consigues a Zion Williamson, como los Pelicans consiguieron el verano pasado, puedes pensar, mira, vamos a reconstruir sobre este hombre y otros jugadores jóvenes que tenemos. Pero de ahí a decir cuándo Zion Williamson puede llegar a ser un jugador determinante o incluso decir si Zion Williamson llegará a ser un jugador determinante es otra cuestión. Has de tener la paciencia de ver cómo va creciendo aquello, como le pasó a los Warriors, ¿no? Los Warriors consiguieron a Curry, consiguieron a Klay Thompson y a partir de ahí, cuando los jugadores fueron madurando, pues tuvieron la suerte de meterse en una dinámica en la que incluso pues, un jugador como Kevin Durant le pareció atractivo jugar para ellos, etcétera, etcétera. Pero tú no puedes decir, no, en 3 años estaremos aquí, a lo mejor resulta que los jugadores para madurar necesitan más tiempo o a lo mejor tienes la suerte y maduran más rápidamente. Está claro, me decía, obviamente, la manera, la prioridad que tiene de ingreso de talentos y de materia prima es el draft. Y es ahí donde vos tenés un protagonismo muy grande. ¿Cuáles son los alcances de tu trabajo con los Lakers? Y cuando vas a buscar jugadores, cuando ves jugadores, ¿qué vas a buscar ahora? ¿Qué es lo primero que se busca ahora? No, lo que se busca es calidad, es talento. O sea, cuando uno va al draft, lo que intenta es conseguir el mejor jugador posible. Igual si ya es una posición muy, muy final, muy atrasada en el draft, pues puedes tener algo más táctico, algo más estratégico, de decir, bueno, pues mira, preferimos un hombre grande que un base, pero en general, y especialmente cuanto más arriba escoges, lo que es fundamental es conseguir jugadores que vayan a ser estrellas en la liga y que vayan a ser jugadores protagonistas e importantes en la liga. Ese es el más allá del puesto. Ese es el objetivo prioritario. O sea, si tú tienes un base excelente en el equipo
y en el draft vas a escoger otra vez y hay un base fantástico que es el mejor jugador, o sea, no vas a, tú coges el producto, el personaje con el máximo potencial posible, porque de entrada lo puedes tener en tu plantilla, pero incluso si no, es una pieza que en el mercado para hacer trades pues puedes utilizar. O sea, el tener el mejor jugador posible siempre es algo interesante y siempre es algo que da valor a una manera. Y te decía, ¿cuáles son los alcances de tus ojos en el mundo Lakers? Bueno, yo fundamentalmente me dedico a hacer scouting en el resto del mundo, excepto Estados Unidos. Porque claro, Estados Unidos en sí mismo es un escenario donde hay muchos más jugadores realmente susceptibles de draft que el resto del mundo, ¿no? Entonces, pues principalmente Europa, que es donde hay la mayor masa crítica de jugadores pues, que pueden estar dentro de ese ámbito de ser susceptibles de ser drafteados. Sudamérica, China, pues Australia también. Y esperemos que en breve, con este proyecto de la nueva liga que la NBA está organizando en África, pues África también sea un escenario donde podamos hacer scouting y donde podamos ver todo ese increíble potencial humano que tiene el continente, pues organizado y estructurado de tal forma que permita sacar lo mejor de su potencial. Claro, y claro, son muy buenos, muy buenos, los ven todos, ¿no? Está claro, hasta nosotros sentados en el living de casa. ¿Dónde buscas y cómo buscas? Si hay un método o una manera, aquella perla que puede pasar desapercibida para otro. Bueno, yo particularmente con el tiempo vas desarrollando una especie de algoritmo personal en la cual cuando ves un jugador, pues más o menos estás haciendo una comparativa de otros jugadores que ya sabes cómo se ha desarrollado su carrera, cómo eran en ese momento, qué nivel tenían. Entonces, pues tú estás haciendo esa comparativa que no es basada exactamente en unos parámetros muy concretos, pero sí pues que está basada en todo eso, ¿no? En cómo es físicamente ese jugador comparado con otros que a su edad pues luego fueron jugadores importantes, cómo es técnicamente, cómo es su carácter, cómo es su madurez, cómo es su etcétera, ¿no? Entonces, eso no es una fórmula concreta, si no, no harían falta scouting, simplemente se pondría un ordenador y se sacaría rápidamente los nombres. Pero en mi caso, ya digo, el elemento fundamental para hacer ese juicio es el haber visto en el pasado muchos otros jugadores, sabiendo cuáles luego se desarrollaron y se convirtieron en jugadores significativos, ¿no? Dentro del baloncesto, y entonces sabiendo pues, en lo que estás viendo en ese momento qué puede significar en el futuro. Claro, me adelantaste algo que te iba a preguntar después, pero obviamente no es un algoritmo y tengo dos cosas de eso. Primero, en cuanto le prestás atención a la vida privada, porque es definitivamente trascendental a la hora de insertarse en un nuevo básquet. De un día para el otro hablaba con Carlito Delfino el fin de semana pasado, chicos que de un día para el otro son millonarios, hay todo un tema de manejo de situaciones. ¿En cuántos se meten en la vida que se meten? ¿En cuántos se fijan en la vida privada? ¿Con quién hablan? ¿Cómo es esa historia? Hombre, el conseguir información sobre lo que es lo que se llama el intel, ¿no? de los jugadores, sobre sus características pues, de carácter, ¿no? De personalidad, de su entorno, de su comportamiento fuera de la pista, etcétera, es una información que siempre ayuda pues, a la hora de tomar decisiones. Pero ese es el último filtro. O sea, aquí no estamos buscando con quién casar a nuestra hija, aquí estamos buscando jugadores que puedan jugar en la NBA. Entonces, lo primero que hay que conseguir es chicos que tengan el potencial físico y técnico para jugar en la NBA. Y a partir de ahí, entre los que haya, si hay alguno que tiene unas características fuera de la pista que le hagan especialmente peligroso, pues puedes considerar que esas virtudes técnicas o físicas pues igual no compensan el riesgo que tiene ese carácter. Pero por otra parte también te tengo que decir que si tú miras hacia atrás y te acuerdas de cómo eras cuando tenías 19 o 21 años, creo que o sea, si te comparan actualmente como persona con cuando eras en aquel momento, dirás, vamos, cualquier parecido es pura coincidencia. Con lo cual, son aspectos que se han de tener en cuenta, pero se ha de tener también la consideración de que a esa edad los caracteres son tremendamente moldeables.
un mismo chico en un buen entorno puede estar funcionando perfectamente y movido a un entorno complicado, pues puede perder todo ese equilibrio, ¿no? O sea que es un elemento que hay que tener en cuenta, vamos, no se puede olvidar, pero dijésemos que es el último filtro. O sea, a partir Claro, de que tú tienes los jugadores con el potencial físico, técnico, de talento para poder jugar en NBA, tienes que ver si ellos... Otro aspecto, por ejemplo, es el tema de la salud, ¿no? Hay jugadores pues, que tienen algunos problemas físicos que le pueden condicionar a largo plazo y que también pues, tienen que ser ese último filtro, ¿no? En el momento en que tú tienes ahí el ranking del talento, del potencial de cada jugador, pues al final tienes que decir, oye, pero aquí hay una bandera roja en referencia a esto o a esto, vamos a prestar atención y a lo mejor es suficientemente grave esa bandera roja como para decir, bueno, no nos arriesguemos aunque este chico tenga este talento, ¿no? Antonio, cuando arrancaste con todo esto era otro mundo, ¿no? Los viajes a los torneos y viaje para acá y conocer allá y verlos jugar en persona. Y hoy, sentado en un escritorio, está el mundo ahí y la estadística avanzada. ¿Cómo cambió tu profesión y cuánto, si bien me decías hace un ratito, no es un algoritmo, está claro, estamos hablando de personas, pero definitivamente hay algoritmos cada vez más sobre las actuaciones de los jugadores, ¿no? ¿Cómo fuiste evolucionando vos? ¿Cómo evolucionó tu trabajo? Bueno, yo desde que comencé en ese trabajo con los Lakers, realmente el entorno no ha cambiado prácticamente. Yo comencé en el 2011 con los Lakers, llevo 9 temporadas con ellos y desde que comencé en el mundo en el 2011 era muy similar al actual. Pero sí que tengo que decir que cuando comencé en el Barcelona en el año 91 era algo muy diferente. Es más, recuerdo que en el año 95 fue cuando por primera vez tuve internet y email, y en aquel momento solo le podía enviar emails a Ito porque éramos los únicos que teníamos email, no había nadie más a quien enviárselo, ¿no? Realmente yo creo que Internet ha cambiado el mundo y ha cambiado el baloncesto y ha cambiado el scouting, ¿no? Lo que antes exigía pues un nivel de contactos, un nivel de desplazamientos físicos, etcétera, 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 actualmente se consigue en Internet fácilmente, se consiguen vídeos, se consiguen estadísticas, se consiguen informaciones, vamos, lo mismo que ha cambiado, igualmente que ha cambiado el resto del mundo, ¿no? Hace años, pues, o veías el programa que te ponía el canal de televisión o apagabas la tele, y actualmente, si te estás aburriendo con eso, vas, conectas el ordenador y puedes ver la tele de cualquier país del mundo, aparte de no sé cuántos servicios de televisión online que te permiten ver otras muchas cosas, ¿no? Tal cual. Y vos personalmente seguís dándole valor a estar en cancha viendo a un jugador, vamos a suponer uno que realmente te está convenciendo. ¿Terminás yendo a verlo personalmente o seguís, no te hace falta? ¿Es importante verlo en cancha? Es imprescindible, es imprescindible. Mira, si no fuera imprescindible no habría scouts, o sea, simplemente las organizaciones tendrían todas estas conexiones de vídeo, tendrían todos estos servicios de vídeo. Por ejemplo, hay una compañía, Synergy, que te permite automáticamente seleccionar un jugador y ella te da automáticamente muchísimas jugadas de ese jugador, con lo cual ya ni siquiera necesitas ver un partido entero. O sea, te están dando un filtrado de todas las jugadas de este jugador para que en 5 minutos pues, hayas tenido muchas muestras de ese jugador. Pero eso te da un cierto nivel de conocimiento, pero hay infinidad de matices, infinidad de cuestiones que solo el estando presente en la pista puedes ver, ¿no? De hecho, hay una cosa ya tan básica como que mientras estás viendo un partido por televisión o un vídeo, vas a ver lo que aquel realizador decida que se puede ver, mientras que cuando tú estás en la pista vas a ver lo que tú quieras ver. O sea, por ejemplo, si quieres ver a ese jugador mientras está en el banquillo, pues lo vas a poder ver, mientras que estás viendo el partido por televisión no va a poder ser así. La visión en directo de los partidos es fundamental, aporta muchísimos matices, aporta muchísima información y esto pues es una de las cosas que no ha cambiado todavía con el avance de la tecnología y con el avance de la digitalización de la vida. Claro, seguí yendo y hay una, digamos, hay una parte, esta la parte humana, cuando vas a verlo personalmente, vas a verlo, o sea, ¿en qué momento ya vas a la parte presencial y si vas a verlo a él o también su entorno? Tiene que ver eso.
Bueno, ir a ver a un jugador significa verlo, si tiene un cierto interés, 4 o 5 veces por temporada mínimo. O sea, si te arriesgas a ir a verlo una vez, puedes cometer una barbaridad de las de dimensiones bíblicas, ¿no? Hay jugadores que lo vas a ver la primera vez y piensas, este tío no vale para nada, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, vas a verlo la siguiente vez y dices, uy, menos mal que he vuelto porque si no, vaya barbaridad. O sea, el tío ya jugó fantástico. Y a la inversa, vas a verlo el primer día, joder, metió 4 triples de 5, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual, y luego lo vuelves a ir a ver y dices, uy, este no es el tío que vi la primera vez, ¿no? Entonces, has de estar tomando una muestra suficiente de cada jugador para poder hacer un juicio pues bastante ponderado, pues bastante consistente. Y vas a ver todo. Evidentemente no vas a hacer un seguimiento focalizado exclusivamente en el jugador. Tú estás viendo al jugador jugar baloncesto dentro de un partido, dentro de un equipo, cómo se relaciona con los compañeros, con los árbitros, con los entrenadores, con los rivales, cómo son sus reacciones personales, cómo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, le vas a ver jugar baloncesto, no le vas a ver individualmente, que para eso pues podrías traerlo a que hiciera un entrenamiento en tu pista. Bien, ¿y a qué edad, Antonio, empezás a seguir a un jugador? No habrá una regla fija, obviamente, pero ¿cuándo decir todavía no? Vamos a esperar un poco más para dedicarme No, mira, es muy sencillo. O sea, los jugadores no son elegibles para el draft antes del año en el que cumplen los 19. O sea, normalmente has de comenzar a seguirlos como mínimo en el año en que cumplen los 18, que es cuando comienza la temporada, al final de la cual ya podrán ser elegibles para el draft, ¿no? Entonces, eso es el punto mínimo. Pero normalmente en lo que es la categoría sub-18, ¿no? En la categoría junior, ya es donde se comienza pues, a hacer el primer filtrado para que cuando estos jugadores pasan a la edad en la cual van a ser elegibles, tú ya tengas pues, ubicado qué jugador tiene potencial, qué jugadores tienen nivel, aunque luego está claro que siempre has de tener el suficiente dinamismo para ajustarte a su evolución. Hay jugadores que a los 18 años son impresionantes y a los 20 ni se acuerda la gente de quién eran, y viceversa. Hay jugadores que a los 18 años eran anónimos, que luego han explotado y han resultado ser jugadores fundamentales en siguientes temporadas. Sí, nombrar la edad y los que de muy jóvenes, me viene a la cabeza Luka Doncic. ¿Esperabas semejante actuación de Luka Doncic? ¿Te parecía, lo veías venir o te sorprendió un poco? Sinceramente, yo esperaba que iba a ser un gran jugador en la NBA, pero algo tan rápido y tan impactante he de reconocer que no. O sea, yo esperaba que iba a ser un jugador protagonista, que iba a ser un jugador muy bueno en la NBA, pero aunque ya solo sea por lo que significa el cambio de cultura, de entorno, de sociedad y de liga y demás, pues pensaba que tomaría un cierto tiempo más su adaptación, pero realmente hay que reconocer que lo ha hecho de una forma espectacular. Y sigo con el tema, te hago de consultor. Se está hablando mucho del tema Campazzo. Saquemos el tema económico, que sabemos que se puede dar una operación o no por conveniencia. Mira, te interrumpo porque esto es algo que está radicalmente prohibido para cualquier trabajador de cualquier franquicia opinar sobre jugadores de otras franquicias. No puedes opinar. Y entonces eso sería meterme en un terreno muy pantanoso en el cual prefiero no entrar. Perfecto, perfecto. Entonces paso a la siguiente. Pensaba, en los 9 años, ¿quiénes son los jugadores que pudiste acercar? Porque a veces también vos acercarás, supongo yo, un montón de jugadores que lo eligen antes, lo contratan a otra franquicia porque no tienen la prioridad. De los que contrataron, ¿quiénes son los últimos que te sentiste decir, bueno, tarea cumplida, muy buen jugador, ha rendido? ¿Quiénes son los que más te han gustado? Nosotros en los Lakers hemos tenido en los últimos años un rendimiento en el draft realmente importante. O sea, jugadores que hayan sido un error claro, prácticamente no se puede decir ninguno. O sea, está claro que cuando estás escogiendo en el 57, como escogíamos el primer año mío en la franquicia, no vas a esperar que consigas el jugador que va a cambiar el equipo y que va a dominar la liga, ¿no? Claro. Pero luego hemos estado drafteando en posiciones, por ejemplo, alrededor del 30, a Kuzma, a Zubac, a Josh Hart, jugadores que están funcionando muy bien en la liga. Y hemos drafteado en la posición 2 a Brandon Ingram o a Alonzo Ball, que son jugadores pues, que también están yendo muy bien en la liga y que nos permitieron pues, acceder en un trade a Anthony Davis, ¿no? Entonces,
En general, piensa que cuando estás haciendo el draft, tú estás escogiendo el jugador que quieres escoger, dentro de que evidentemente había otros que te gustaban más pero que ya han sido escogidos. Pero nunca estás escogiendo un jugador que te han obligado a escoger, con lo cual siempre tienes la sensación de que estás escogiendo al adecuado y de que estás tomando la decisión que te gusta. Y ya digo, en los Lakers hemos tenido la suerte que en los últimos años pues, nuestras elecciones han tenido un rendimiento en general por encima de la posición en la que han sido escogidas. Sí, y de hecho no han provocado que este equipo tan competitivo hoy, ¿no? Más allá por los cambios y demás, pero se han hecho de un poder Sí, de sí, calidad. piensa, por ejemplo, esto, en nuestra posibilidad de haber contratado a Anthony Davis pasó porque jugadores que habíamos drafteado fueran suficientemente interesantes como para el equipo con el cual negociamos, pues accediese al traspaso del jugador, ¿no? Hay, sin nombre, porque claramente me dijiste que no se puede, pero hay jugadores argentinos, jóvenes argentinos, que te parece que le va a ir bien. Ya que la NBA en general, ¿ves que Argentina sigue produciendo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Argentina es un país con un potencial demográfico importante, con una tradición basquetbolística significativa, donde se juega baloncesto, donde los chicos tienen un carácter y una competitividad que no se puede descartar, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que de Argentina van a seguir saliendo jugadores del máximo nivel, no tengo ninguna duda. ¿Te sorprendió la selección argentina en el Mundial? Sinceramente sí, pero también hay que decir que me sorprendió la selección española. Yo creo que ninguna de las dos eran las dos mejores selecciones del mundo, pero tuvieron la suerte, primero tuvieron la habilidad y tuvieron el buen funcionamiento de rendir a su máximo nivel, y luego tuvieron la suerte de que otras que podían tener más potencial pues rindieron claramente por debajo. Pero yo creo que Argentina tiene motivos para estar muy orgullosa de cómo su equipo se desempeñó en el Mundial y de que cómo luchó, cómo jugó y del baloncesto pues, que puso en pista, ¿no? Y da la sensación, ¿no? Después del Mundial, que aún han tenido actuaciones buenas los más jóvenes, como que uno tiene esperanza, ¿no? Como Bolmaro, que ha empezado a tocar la cancha, esta última actuación de Vildosa. Pareciera que podemos volver a pelear, porque viste cómo es, te cruzás en octavos y te quedaste afuera porque te tocan grandes potencias. Sí, es así. O sea, el valorar el nivel del baloncesto de un país en función de cómo el equipo nacional lo hace en un torneo es algo arriesgadísimo. O sea, Claro. si Argentina se hubiese encontrado con una Serbia, dijésemos que hubiese funcionado a su nivel, probablemente no hubiese pasado de aquella eliminatoria. Y eso no quiere decir que no hubiera hecho un fantástico mundial y que hubieran jugado muy bien a baloncesto. Y digo lo mismo para España. O sea, en eliminatorias anteriores pues podía haber perfectamente caído y no cayó y luego acabó ganando, ¿no? Entonces, eso no es el indicativo de cómo está el nivel del baloncesto en un país. Hay países con un baloncesto paupérrimo y que tienen la suerte de que su selección hace un fantástico torneo y siguen teniendo un baloncesto paupérrimo. Y Estados Unidos es el mejor baloncesto del mundo con infinita diferencia sobre el segundo, y en el Mundial, si no recuerdo mal, quedó sexto o quinto. Entonces, si alguien cree que actualmente Estados Unidos es el quinto o sexto país del mundo y que Argentina o España están por delante de Estados Unidos, pues les recomiendo que empiece a leer bastante sobre baloncesto para ubicarse. Sí, ser subcampeón no significa ser el 2 del mundo, claramente. No, significa ser el 2 de ese torneo, que es algo importantísimo y que es Sí, algo un que gran tiene muchísimo mérito. valor, pero que es eso, o sea, no, una flor no hace primavera, ¿no? Como se dice, o sea, puedes estar muy bien en un torneo, pero vuelvo a tomar el ejemplo, o sea, ¿alguien cree que Estados Unidos no es el país número 1 del mundo en baloncesto con muchísima diferencia sobre el siguiente? O sea, independientemente de que su equipo nacional lo haga mejor o peor en un torneo, pues yo igual estoy equivocado, pero creo que Estados Unidos está a años luz del siguiente país en el ranking de baloncesto del mundo, independientemente de que su equipo nacional pues, esté mal en un torneo concreto. Bien, tenemos algunas preguntas. A ver, para salir un poco del... Dice Joaquín Fumó, que es jugador de Banco Provincia. ¿Cómo comenzó tu relación con la NBA? ¿Cómo fue tu contacto con la NBA? Mira, mi primer trabajo con la NBA fue trabajando como consultor para los San Antonio Spurs. En el año, yo después de los 2 años que estuve como director general de la Casballo en Girona, pues el equipo quebró porque el patrocinador quebró, y entonces al no poder aportar las cantidades que tenía
comprometidas provocó la caída del equipo de baloncesto, ¿no? Y entonces en ese momento los San Antonio Spurs me contrataron como consultor internacional. Esa fue mi primera experiencia con ellos. Después de eso fue la experiencia con el Real Madrid, y al acabar la experiencia con el Real Madrid, Héctor Messina fichó en los Lakers, y cuando le preguntaron por una persona que pudiese desarrollar el cargo de scout internacional, pensó en mí, me lo comentó y le dije que por supuesto estaba interesado, y a partir de ahí pues lo siguiente ya es la historia conocida. O sea, ¿arrancaste directamente con el mismo puesto que ahora o se fue ampliando o directamente fuiste, digamos, los ojos de, como decimos nosotros, de los Lakers en el mundo? Se amplió porque al principio mi responsabilidad era exclusivamente Europa. Había otras personas que estaban desarrollando pues, la labor de scouting en otras áreas del mundo. Esas personas pues, fueron dejando de trabajar para los Lakers. Se contrató otra persona que trabaja junto a mí ahora en ese scouting internacional. Y si ya tal como al principio era exclusivamente Europa y era yo solo, pues actualmente es el resto del mundo y tengo alguna colaboración. Bien. Me dice Gerardo de Paolo, que es preparador físico de la Asociación de La Plata, un excelente preparador físico y amigo. Me pregunta Gerardo, o te pregunta en realidad, ¿qué cambiarías en la etapa de formación, en el entrenamiento? ¿Qué cosas y qué recomendarías a entrenadores jóvenes? Porque vos fuiste entrenador, en realidad sos entrenador, no estás ejerciendo, y aparte un analista agudo del básquet y sobre todo de edades tempranas, de jóvenes. ¿Qué cambiarías? ¿Cómo lo ves? La formación de los jugadores? Es una pregunta tan amplia, ¿no? Porque depende mucho de según qué sitio se cambiaría una cosa, en según qué sitio se cambiaría otra. Yo creo que vamos, como dos pautas básicas, lo que recomendaría es que, primero, aquellos que dirigen la formación de jugadores tienen que tener claro cuál es el objetivo. Y el objetivo es que el jugador llegue a desarrollar el máximo de su talento. No el que el jugador ayude a ganar partidos cuando tiene 14 o 16 años o incluso 18. O sea, lo que has de tener claro es el plan y a partir de ahí trazar el camino para conseguir que ese jugador pues, llegue al cenit de su talento y de su potencial. Y segundo, que hay que tener la paciencia para desarrollar ese plan. O sea, hay infinidad de ocasiones en las cuales pues, te rendirías o cambiarías o, vamos, ya sabemos que como entrenador muchísimas veces te pasa cuando las cosas no van bien, que piensas lo tendría que cambiar todo, no funciona, vamos, pero si tú has tenido la consistencia de haber hecho un plan bien hecho y de haber trazado una estrategia, has de perseverar y has de tener paciencia sabiendo que el tiempo es necesario para el desarrollo del jugador. Cuando vas a ver, cuando seguís jugadores, viste que en la NCAA hay entrenadores con mucho prestigio y se tiene en cuenta cuántos jugadores de tal universidad fue a la NBA, que también es un tema relativo porque tiene que ver también con el reclutamiento y la popularidad de la universidad y no siempre con la calidad del entrenador. Cuando ves jugadores, tenés en cuenta quién son los entrenadores, qué tipo de entrenador tiene. Sí, hombre, por supuesto, has de tener en cuenta todo el entorno. O sea, no es lo mismo evaluar a un jugador que está jugando en un equipo profesional 3 minutos por partido, donde el entrenador es uno que le gusta jugar con los veteranos y ser competitivo al máximo y no le da una oportunidad al joven más que si no le queda otro remedio, que un equipo, por ejemplo, pues entrenado por Aito, donde los jugadores jóvenes tienen las posibilidades de las puertas abiertas inmediatamente y a poco que pongan de su parte y demuestren interés y demuestren pues, potencial, van a ser capaces de jugar muchos minutos. Es decir, el evaluar el entorno, la situación donde se desarrolla el jugador, vamos, es de mínima coherencia para poder hacer un juicio sobre el jugador. Se puede en un programa como Barcelona, Real Madrid, que están en la cima del mundo y que tienen, entre comillas, la obligación de ganar todo, de pelear todo, de estar arriba, ¿se puede desarrollar jugadores jóvenes aún en ese escenario? Bueno, yo creo que las preguntas se responden por sí sola, porque Doncic es una evidencia, pero ahora mismo, por ejemplo, el Real Madrid está haciendo jugar a Usman Garuba o está haciendo jugar a otros jugadores jóvenes. Y claro, lo que no se puede esperar es que los haga jugar de 30 minutos por partido, como podría hacerlo jugar un equipo de tercera división, ¿no?
pero les está dando la posibilidad de, primero, entrenar con jugadores del máximo nivel, que es un entrenamiento de una calidad que no tiene nada que ver con entrenar con los jugadores de tu edad, y luego pues el ir adquiriendo minutos de calidad en los cuales, bueno, yo creo que Bolmaro, por ejemplo, también está en esa circunstancia, ¿no? Entonces, sí, se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Es más, yo creo que es sano hacerlo, porque en el baloncesto actual, donde la liga regular de la ACB son 34 partidos, la liga regular de Euroliga son 34 partidos, tienes 68 partidos con muchas semanas con 3 partidos, el tener la inteligencia y el tener el equilibrio de utilizar determinados partidos en los cuales los jugadores veteranos pues, sean descargados de parte de esa sobrecarga que tienen y, evidentemente, los jugadores jóvenes sean los que puedan utilizar esos momentos pues, para sacar la cabeza, pues yo creo que no simplemente puede ser, creo que es de inteligencia el hacerlo. Y te pregunto, yo conozco la historia, pero no de adentro o no de tan cerca, y el Juventud que escuchaba en esta CB cortita que se hizo, el momento que tuvo una buena actuación y tenía 7 jugadores de la cantera. ¿Cuál es el secreto del Juventud? Bueno, es un club que está orientado, o sea, este club sabe que no va a conseguir los jugadores más caros en el mercado y sabe que su posibilidad de conseguir jugadores de talento y de calidad es consiguiendo los jóvenes y trabajando con ellos. Y además, en su favor, tengo que decir que tienen un nivel de trabajo y de éxito con los jugadores jóvenes extraordinario. O sea, han habido no sé cuántos jugadores del Juventud que han acabado en la NBA, ha habido no sé cuántos jugadores del Juventud que han jugado en la Liga Nacional y en la selección española, y actualmente que también se han adaptado a la globalización, pues tienen jugadores de todo el mundo en su cantera, y cuando ves un jugador que ha sido pues, elaborado en ese proyecto, pues ves que tiene unos detalles técnicos, tiene una calidad, tiene un trabajo encima que hace que se note claramente pues, que el sistema, que la estructura es algo que funciona bien y que consigue que los jugadores se dimensionen a su máximo nivel. Sí, tal cual. 2 más y te dejo, sé que te estás yendo y estamos con el tiempo cortito y te vuelvo a agradecer sé que estás en días difíciles. La primera, en tu caso particular, ¿tenés que ver con la WNBA o no? Y si no fuera así, si tienen, digamos, un scouter diferente, ¿cómo se maneja, digamos, los Lakers con los Sparks, ¿no? Los Ángeles Sparks? Mira, yo no tengo, o sea, de hecho creo que las dos organizaciones, las dos organizaciones son diferentes completamente. O sea, lo que sí es dependiente de los Lakers es el equipo de la G League, el South Bay Lakers, pero el equipo femenino es una organización completamente diferente, con la cual yo no tengo ninguna relación. Además, te he de reconocer que mis conocimientos de baloncesto femenino son muy superficiales. Y por tanto, ni yo conozco el baloncesto femenino, ni la franquicia tiene vinculación con el equipo femenino, y por tanto no te voy a poder dar información sobre ese tema. Y hay una oleada de jóvenes, y sobre todo mujeres, pero muchos españoles, yendo a la NCAA, ¿no? Hay muchísimo. ¿Te parece una buena noticia para el básquet español? Sería mejor, claro, habría que separar, me parece, ¿no? El femenino y el masculino, porque por las posibilidades de desarrollo de uno y otro. ¿Cómo es esa? ¿Cómo lo ves? Mira, en el caso del femenino no soy capaz de opinar con una profundidad suficiente. Que creo que en general ha sido bueno porque las jugadoras que se han ido, pues parece que han tenido un buen desarrollo, han tenido una buena proyección a partir de eso. En el caso del masculino tengo que decirte que es una tendencia para jugadores de segundo o tercer nivel. Los jugadores auténticamente buenos de las categorías inferiores están en los clubes principales de España, donde yo creo que en general se hace un buen trabajo, en alguno como el Juventud, por ejemplo, un muy buen trabajo. Y entonces los jugadores que no tienen ese potencial, normalmente pues igual prefieren ir a jugar en la liga universitaria que quedarse en un equipo también de segundo nivel en España, ¿no? Claro. Fuera de algún caso muy concreto, además el histórico de jugadores que han ido a la liga universitaria y luego han vuelto y han sido jugadores importantes en la liga española es escasísimo. O sea, ha habido jugadores como Ricardo Peral cuando fue a la liga universitaria, a Wake Forest,
en aquel momento era el mayor talento que había del baloncesto español. O sea, un jugador de un nivel en juniors, en sub-18, mejor que el de Gasol incluso. Y cuando volvió era un jugador absolutamente desperdiciado, que tuvo una pésima carrera y que a los 26 o los 27 años se retiró. O sea, este es un caso exagerado, ¿no? Pero en general, todos los jugadores que han ido al baloncesto universitario, excepto Rodrigo de la Fuente, que es el único que ahora mismo estoy recordando que volviese con un nivel suficientemente bueno y que después haya tenido una buena carrera aquí, han sido jugadores que no han tenido pues, un protagonismo importante en el baloncesto internacional, ¿no? Claro, tienen en su país y en su tierra una posibilidad de desarrollo de todas maneras. No tienen la necesidad, ¿no? El jugador de los muy buenos de ir a Estados Unidos. Sí, y la liga universitaria, por paradójico que parezca, no es para nada una liga instructiva, no es una liga de formación, es una liga competitiva. No podemos olvidar que las universidades tienen unos presupuestos extraordinarios, ganan muchísimo dinero con los contratos de televisión, aunque no paguen nada a los jugadores, y entonces pues tienen que justificar ese programa. Exactamente. Y además el equipo es una forma, dijésemos, de promoción de la universidad para conseguir, pues, pensemos que el negocio de la educación en Estados Unidos es un negocio que mueve muchísimo dinero, no es una educación gratuita, cuesta muchísimo dinero en las carreras y es una forma, pues, la de publicitar y la de promocionar la universidad. Entonces, los entrenadores están orientados a eso, a ganar. Una de las típicas... de los típicos conceptos cuando se hace scouting de jugadores universitarios, se pone posición actual, posición NBA, porque probablemente un jugador pues, pueda ser un base, su futuro como jugador de NBA tenga que ser jugando de base, pero en la universidad, jugando como escolta anotador, es un jugador que contribuye mucho más a ganar partidos y la universidad no tiene el más mínimo escrúpulo en utilizarlo donde vaya a darle más resultado competitivo. Y ya digo, yo no creo que sea un modelo formativo, aparte de que por las cuestiones académicas también lo que se estudia en esos 4 años mientras se juega baloncesto es algo que no es equivalente a las carreras que se estudian en nuestros países. Si uno ha acabado allí 4 años, cuando vuelve a su país de origen, es como si hubiera hecho a duras penas 1 año de la universidad de su país, ¿no? Entonces, yo personalmente yo soy bastante escéptico de que ese sea un modelo para los jugadores. Es más, los americanos también ya cada vez lo toman menos, porque estamos viendo que el one and done, ¿no? Los jugadores que juegan 1 año y que ya inmediatamente se gradúan, pues son mayoría. Todos los jugadores de nivel actualmente ya dejan la universidad al final del primer año. Incluso este verano ya estamos viendo que hay muchísimos jugadores que se están apuntando directamente a la G-League, pasando del high school, ¿no? High school G-League. Y creo que es un sistema que necesita una revisión profunda si se quiere conseguir pues, que sea lo que supuestamente es, ¿no? Que es una etapa de formación del jugador en la cual se te prepara para la vida, sea académicamente, sea deportivamente, y que ahora mismo pues, yo personalmente no tengo la idea de que sea el mejor camino pues, para prepararse en ninguno de los 2 aspectos. Entonces, un chico argentino, digamos, obviamente, de muy buen nivel, por ahí tiene más posibilidades en un muy buen club de Europa que en una universidad americana. Hablamos de lo que está a gran nivel. Bueno, yo simplemente te diría que revises la generación dorada, cómo llegó a donde llegó, ¿no? La mayoría de ellos fueron muy jóvenes a Europa, algunos como Luis Scola con 14 años, ¿no? Jugaron allí, consiguieron pues, desarrollarse y un nivel competitivo allí, y luego, además de ser campeones de todo con el equipo nacional, pues también tuvieron la mayoría de ellos su etapa final en la NBA, ¿no? Yo creo que ese es un muy buen camino y vamos, creo que los jugadores argentinos pues, son un ejemplo claro de cómo esa es una vía para conseguir un nivel competitivo óptimo. Una chiquita, sigo bastante las formativas en España, ¿no? Tanto femenina como masculina, sigo y trato de ver bastante. Y hay muchos chicos de raza negra, muchos chicos que son africanos. Hay toda una corriente de África a España, le dedican, hay programas que le dedican mucho espacio para esos chicos. Sí, ¿no? Y de Europa del Este también. O sea, son menos notorios, ¿no? Porque claro, evidentemente racialmente menos, no se nota tanto cuando se ve un partido, ¿no? Pero hay muchísimos jugadores pues, de la ex Yugoslavia o de la ex Unión Soviética
jugando aquí. Vamos, es la globalización que habíamos comentado antes. Actualmente un jugador español tiene que comenzar a luchar ya para conseguir una plaza en el equipo cadete, el sub-16 o en el sub-18, ¿no? Porque ahí pues hay jugadores, en África conseguir jugadores altos es algo realmente sencillo, ¿no? La raza de la mayoría de los países africanos pues son razas con unas características óptimas para jugar al baloncesto, y entonces pues claro, es sencillo el conseguir jugadores en esos países y traerlos pues a jugar al continente, ¿no? Claro, la última. ¿Te vas para la burbuja en Disney o lo ves desde Europa? No. La burbuja está restringidísima. Además de que personalmente he de reconocer que no me haría ninguna ilusión en estar encerrado allí durante varios meses. Creo que estaba limitada a 35 personas por equipo. O sea, es más, los jugadores no pueden tener allí a sus familias. Luego, cuando se vaya pasando las siguientes fases y entonces hay equipos eliminados y se vaya reduciendo la cantidad de gente, pues sí que se irá abriendo esa mano para que puedan entrar los familiares de los jugadores de los equipos que queden en competición. Pero ahora mismo, y además como es de lógica, se ha procurado restringir al máximo. Cuantas menos personas haya, menos riesgos habrá. Claro. Y evidentemente pues eso ha quedado limitado a los elementos indispensables de cada organización. Incluso se habla, ¿no?, de que, leí ayer, creo, una posibilidad de que aún comience la próxima temporada con algo similar, porque no se sabe cómo continúa esto. Mira, una cosa que nos ha enseñado el COVID a todos es que la soberbia humana de pensar que estábamos dominando el mundo y que nosotros calentábamos el planeta y nosotros nos ha venido y nos ha dicho, vosotros os creéis muy listos, pero ya veremos si sabéis lo que vais a poder hacer o no. Y ahora mismo creo que estamos absolutamente en jaque. El pronosticar cuál va a ser la evolución de cualquier cosa es algo arriesgadísimo. Yo espero que se consigan métodos pues, para controlar la epidemia lo antes posible y que podamos volver a una vida similar a la que teníamos lo antes posible. Pero a partir de ahí, esto es una esperanza. Después, cómo se pueda desarrollar esto ya es algo que ya veremos. Y ahora mismo todo son expectativas, todo son elucubraciones. Si de repente en unos meses tenemos una vacuna efectiva, pues todo se acelerará muchísimo. Si no tenemos una vacuna efectiva, pues tendremos que seguir manteniendo unos niveles de prudencia y de distanciamiento tremendo. A lo mejor resulta que la evolución de la pandemia es muy negativa, o a lo mejor resulta, como pasó con la gripe española, que de repente en el año 18 vino durísimamente, en el 19 volvió más dura y en el 20 ya no existía y se vivió la década de los felices 20 a todo trapo, ¿no? O sea, estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de una epidemia y a partir de ahí, y especialmente de una enfermedad que nadie conoce todavía suficientemente, que hace 4 meses, bueno, hace 4 no, pero hace 7 meses nadie sabía ni que existía, y por tanto el estar haciendo a largo plazo planes es algo arriesgadísimo y es algo que puedes desmontar en muy poco tiempo. Si viene la temporada, dame una tranquilidad. Me acuerdo que hemos hablado de los Lakers, te preguntaba en algún asado si venía LeBron, me dijiste era posible y se confirmó. ¿Ganamos el anillo o no ganamos el anillo? Vos sabés, hombre, que yo soy fanático de los Lakers. Y yo te voy a decir que yo deseo y espero y estoy motivadísimo de que lo consigamos. A partir de ahí, pues imagínate. ¿Quién sabe, no? Lo mismo sobre las especulaciones de lo que puede ser el virus en el futuro, se puede ser sobre quién gana. Es más, si ya siempre es difícil en el deporte hacer pronósticos y el determinar pues, quién es el equipo que puede acabar ganando más, imagínate en una circunstancia como esta en la que después de un parón completo de 3 meses se reprende la competición otra vez de cero y encima en unas condiciones que no tienen nada que ver, o sea, jugar partidos sin público, ahí en un ambiente completamente frío, sin que haya factor cancha, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, dentro de unas semanas empezaremos a ver cómo funciona esto y veremos pues, cómo están los equipos y quién se adapta mejor a esa nueva circunstancia. Pero ahora mismo son todo especulaciones. Tal cual, sí. Es nada más que un deseo. Antonio, mil gracias. Ojalá te vea pronto. Ahí cada tanto que venís a Argentina y Pichi arma los asados y para mí son un clinic. Me siento ahí cerca y te pregunto y te pregunto y te pregunto, y creo que te va con la cabeza así cada vez que tenemos un asado. Ojalá que sea pronto, muchas gracias, mucho éxito y que tengamos
un anillo otra vez. Pues ojalá a todo, ojalá que sea pronto, que la situación se arregle y nos permita pues, recuperar todas esas buenas tradiciones en las cuales disfruto tanto como disfrutan en esta conversación. Y por supuesto que ojalá en un par de meses podamos estar celebrando el título de los Lakers, que personalmente me haría muchísima ilusión también. Un abrazo y muchas gracias por esta charlita. Un abrazo a todos vosotros. Cuídate mucho. Chao, chao.